Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Capilla Negra, donde encontrarán las historias de crímenes y asesinos seriales más impactantes y aterradoras. Quédense, comenzamos. Sean bienvenidos, muchas gracias por escuchar de nuevo este podcast. Vamos a comenzar con la historia de Lori Poland, una niña de 3 años que sobrevivió al ataque de un pedófilo. También tendremos los datos históricos, la historia de las brujas de la noche de la Unión Soviética. También tendremos nuestra sección de recomendaciones y pues comencemos. Como les había comentado, esta es una historia bastante aterradora y sumamente impactante. Todo ocurre un 22 de agosto de 1983 en Sheridan, Colorado. Lori Poland, de tan solo 3 años de edad, se encontraba en el jardín de su casa jugando con su hermano de 5 años. Mientras que su padre realizaba labores domésticas. Estaba pintando la fachada de su casa. Era una temporada bastante calurosa, así que Lori y su hermano le pidieron un poco de helado a su padre. Y pues complació la petición de sus pequeños y fue al interior de su casa para ir al congelador y tomar un par de helados que ellos tenían. Así que Richard Poland, el padre, jamás se imaginó que en ese instante toda su vida, toda la vida de la familia cambiaría en tan solo un instante. Pues mientras Richard, el padre, estaba en el interior de su domicilio, en la cocina, en ese momento, un hombre en un coche se acercó a Lori y ofreciéndole dulces, un par de caramelos, le dijo que por favor la acompañara y que subiera con ella al coche. Pero no solo eso, también le pidió que ella se quitara la ropa, en concreto los pantalones. La niña, desgraciadamente, inocentemente, ella solo quería los dulces. Ella aún no conocía la maldad del ser humano. Hasta ese momento. Ella simplemente quería los dulces, así que inocentemente accedió a las peticiones de este monstruo. Cuando Richard sale de casa, encontró los pantalones de su hija en la acera, frente a su domicilio, lo cual lo alarmó bastante y de inmediato comenzó a buscar a su hija. Comenzó a gritar, preguntando a los vecinos. Algunos de ellos le informaron que un coche, justo cuando él había ingresado a su domicilio, se había estacionado enfrente. Y bastaron tan solo unos segundos para que este auto arrancase de manera rápida para darse a la fuga. Así que Richard, como cualquier otro padre, asustado y en estado de shock, pues inmediatamente llamó a la policía para hacer la notificación de la desaparición de su pequeña. Dada la corta edad de Lori, pues la noticia llamó bastante la atención de toda la comunidad y de la policía. De inmediato iniciaron labores de búsqueda, de investigación,
llegaron a ese pequeño barrio y comenzaron a recopilar información. Estuvieron tocando puerta a puerta con los vecinos. Cada vez más y más preguntas para saber si alguien había visto, si tenía descripción del auto, del sujeto, algo, cualquier indicio que pudiera ayudarles a la investigación. Diane Poland, que es la madre de la pequeña, absolutamente devastada, hizo una breve aparición en televisión, rogando, como cualquier madre, que por favor le devolvieran a su hija sana y salva. Todo esto pasó desafortunadamente muchísimo antes de que, al menos en Estados Unidos, se creara la alerta Amber. Así que en ese entonces los protocolos de búsqueda aún no estaban completamente establecidos para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Algo que desafortunadamente de momento complicaba la situación, complicaba las cosas. El secuestrador llevó a la pequeña Lori a unas montañas en Colorado, y una vez ahí procedió a sus actos monstruosos. Imaginen, pongámonos en el lugar de la pequeña Lori, una niña indefensa, inocente, alegre, que a la corta edad de sus 3 años simplemente aceptó el ofrecimiento que un extraño le brindó de compartirle unos caramelos. Ya estando en esa región, en esa zona, de repente comienzas a ser brutalmente atacada y maltratada. Comienzas a sentir golpes por todo tu cuerpo. Comienzas a sentir cómo este individuo, como este monstruo, comienza a tocar todo tu cuerpo, las partes íntimas, y comienza de una manera asquerosa y brutal a agredirte cada vez más y más. Comienzas a llorar. Comienzas a sentir dolor por los golpes que empiezas a recibir. Te impactas, te choqueas, no sabes qué es lo que está pasando. Desafortunadamente, la pequeña Lori, en ese instante, conoció la maldad del ser humano. El agresor no dejaba de atacarla ni maltratarla. Después de saciar sus sucias perversiones, este vilmente arroja a la pequeña Lori dentro de un pozo negro de letrinas llenas de aguas fecales y heces, y así tal cual la abandona para que ella espere la muerte. Lori se quedó ahí, sola, en el fondo de esa cloaca, como dije, llena de aguas completamente infecciosas, de heces, productos químicos que emitían vapores dañinos y que fácilmente podían provocar intoxicación y desmayo. La pequeña Lori estaba ahí, desnuda, adolorida por los golpes que había sufrido por su agresor. En esa oscura cloaca, Lori logró sentarse encima de una roca saliente
Todo esto para no ahogarse. Pero sus piecitos, aún estaban en contacto con esas aguas fecales. Sus extremidades comenzaron a infectarse de una manera rápida. Pasaron horas. Estas horas se convirtieron en días sin comer, estando ahí, en la oscuridad, en el frío, con el dolor, con el impacto de no saber qué había pasado, sin poder probar algún alimento, sin beber algún líquido. Estaba ahí, sola, en la oscuridad, en esa inmundicia. Poco a poco, la pequeña Lori comenzaba a desfallecer. Por momentos deliraba debido a una fiebre causada por las infecciones que estas aguas comenzaban a ocasionar. Pero mientras tanto, por su parte, las autoridades y la comunidad pues trabajaban en conjunto, haciendo todo lo que estaba a su alcance para poder encontrar alguna pista, algún testigo, algo que sumara a los esfuerzos para dar con la pequeña Lori. Y así, poco a poco, este esfuerzo comenzó a dar un fruto, una cierta luz de esperanza. Un testigo ocular, Paul Weaver, pudo dar una descripción bastante precisa del vehículo de este monstruo, de este secuestrador, de esta basura, de esta escoria. Las descripciones que dio a las autoridades arrojaban que era un Datsun sedán color naranja, con letras y líneas negras en el maletero. Incluso pudo observar las letras de las placas de la matrícula de este vehículo, las cuales arrojaban A, D, V, seguidas por los 3 números que conforman estas placas. También otro testigo, Michael Fisher, aportó también más información, confirmando lo que ya se estaba recapitulando. Pero de hecho informaban que esta no era la primera vez que veían a ese auto rondando por la zona. Una semana antes del secuestro de la pequeña Lori, el mismo sospechoso siguió de la salida de un colegio a los hijos de Michael, utilizando el mismo modo, ofreciéndole caramelos a estos pequeños si decidían acompañarlo y quitándose sus pantalones, desnudándose. Así que preocupado se acercó al colegio y vio que ese hombre intentaba capturar a los niños. Al acercarse y llamarle la atención, este enseguida se asustó y arrancó su auto y se fue de ahí. Escapó. Pero Michael pudo aportar una pequeña descripción de este sujeto. Su descripción daba que tenía una melena a la altura de los hombros, un cabello color castaño, pelo un tanto del estilo grasoso y con barba. El peso y estatura rondaban por los 1,70 con aproximadamente 70 kilos de su peso. Pues gracias a este testigo pudieron elaborar un retrato hablado, el cual no dudaron
en publicarlo en todas las cadenas de televisión y comenzaron a repartirlo por la ciudad. Gracias a este retrato es que la descripción del coche, una anciana de nombre Juanita Zappa, pudo aportar información la cual fue crucial para esta investigación. Su testimonio de esta mujer era muy parecida a la que había dado anteriormente Michael Fisher. Ella aseguró que un mes atrás, un hombre misterioso comenzó a molestar a sus nietos en su jardín delantero. Ella pudo anotar la matrícula y pudo denunciarlo a la policía. Y la matrícula era la misma que ya antes habían informado. La matrícula ADV con el número 627. Con esa información de la matrícula completa, de inmediato las autoridades consiguieron los datos del dueño de este coche. Robert Paul Tyrrell, un hombre casado, sin antecedentes penales. Betty Ann, quien era madre de Robert, confesó que anteriormente le habían hecho denuncias por tocamientos indebidos a un menor, pero desafortunadamente no pudieron demostrar nada y las acusaciones quedaron al aire. De inmediato detuvieron a Robert Paul, pero no daba ninguna información sobre el paradero de la pequeña Lori. Negaba todos los hechos. Para este entonces, 25 de agosto, habían pasado más de 90 horas desde la desaparición de Lori. 90 horas en la cual la pequeña Lori seguía en el fondo de aquel pozo, de aquella cloaca de aguas putrefactas en esa montaña. Afortunadamente para la pequeña Lori, Cynthia y Stephen Golding, que eran una pareja a la cual le gustaba practicar el senderismo y la observación de aves, pasaban muy cerca de la zona en la cual se encontraba la pequeña Lori. Muy a lo lejos y de una manera débil, escucharon un lamento procedente del fondo de uno de esos WC, de una de esas letrinas. Ellos al principio pensaron que se trataba quizá de algún animal herido. Jamás se imaginaron, jamás pensaron que se trataba de una niña, en este caso de la pequeña Lori. Pues ellos se acercaron y al preguntar desde arriba, la pequeña Lori, asustada, les respondió: la fiebre ya era excesiva y la estaba haciendo delirar, pues Lori dijo que ella vivía ahí en la cloaca, pero ella realmente no era consciente del lugar en el que estaba. De inmediato, esta pareja de senderistas, asustada, dio aviso a las autoridades.
dieron santo y seña del lugar donde se encontraba el pozo. Afortunadamente, parte del peligro comenzaba a desaparecer, pero la pequeña Lori aún no estaba por completo a salvo. Por todo el tiempo que ella estuvo dentro de esta cloaca, sus piernas estaban completamente negras. Todo esto a causa de las infecciones producidas por las heces y de todos los productos químicos que se encontraban en esas aguas. Además, tenía numerosos fallos en órganos como el corazón, pulmones, riñones y cerebro. Todo esto a causa de la deshidratación. Tras haber estado 4 días sin beber ningún líquido ni poder haber probado algún alimento, la pequeña Lori estuvo sola cerca de esos 4 días. Cuando Lori fue llevada al hospital, los médicos pensaron que la única solución sería que tendrían que amputarle las extremidades debido a las infecciones que ésta presentaba. Su estado mental era muy lamentable. Aún continuaba con alucinaciones y sufría ataques de terror que le impedían dormir. Ni siquiera por el shock que ella tenía podía reconocer a sus propios padres. Bastante desgarradora esta historia. Sin lugar a dudas nos deja con la piel helada. Conforme fueron pasando los días y recibiendo el tratamiento adecuado, la pequeña Lori empezó a mostrar una mejoría y poco a poco ella se fue recuperando. Claro que el calvario aún no terminaba para esta pequeña, ya que ella tenía que dar testimonio preciso, un testimonio exacto de cómo es que habían ocurrido los hechos. Y sobre todo, dar un reconocimiento, una confirmación de que efectivamente el agresor era la persona que la autoridad ya había detenido. La pequeña Lori tendría que enfrentarlo de nuevo. Tendría que volver a ver su rostro, ver su mirada. Simplemente volver a estar con él. El doctor Richard Brockman, psiquiatra infantil, formó parte esencial en la recuperación mental de Lori. Finalmente pudieron organizar una rueda de reconocimiento y Lori no dudó por un instante y de inmediato señaló, logró reunir el valor y señalar a su agresor. Curiosamente, la esposa de Robert, ella lo encubría. Ella ofrecía una coartada y él, Robert, seguía declarándose como inocente. Así que la fiscalía, por miedo a que lo absolvieran, comenzó a negociar con Robert para llegar así
a un acuerdo en el que retirarían los cargos de agresión física e intento de asesinato y solo mantendrían los cargos de agresión sexual a un menor. ¿En qué cabeza cabe de cualquier pareja encubrir a un monstruo como el que estamos descubriendo, que era Robert Paul? Su esposa todavía mantenía su coartada para salvar la libertad de Robert. Así que, tras continuar con las negociaciones, lograron rebajar su condena de Robert de 48 años a tan solo 10. Y este fue liberado a los 6 años por mantener una buena conducta. Tan solo este monstruo recibió 6 años de prisión, mientras que a una pequeña que tenía escasos 3 años ya le había jodido la vida. Lori tenía que enfrentarse a un estrés postraumático y obviamente iba a tener repercusiones y problemas durante su crecimiento. Necesitó años de terapia, apoyo de su familia, de gente cercana, y voluntad y fuerza para poder superar todo lo que este monstruo le había ocasionado. Actualmente, Lori está completamente recuperada y ha usado su experiencia para ayudar a otras víctimas de abusos sexuales. No se obtuvo más información sobre lo que pasó después de que Paul fue liberado. Simplemente volvió a su vida con su esposa. Quizás cambiaron de domicilio, no se tienen más datos. Pero afortunadamente la pequeña Lori contó con muchas personas, la cual la apoyaron y la guiaron para no dejarse rendir. Y así termina esta desgarradora e impactante historia de cómo una pequeña de tan solo 3 años logró afortunadamente sobrevivir a un monstruo pedófilo que casi acaba con la vida de la pequeña Lori. Muchas gracias por seguir con nosotros en este episodio. Si les parece bien, continuemos a la siguiente sección, la cual, como les había comentado, se trataba de las brujas de la noche de la Unión Soviética. Pero no es como en el programa pasado, refiriéndonos a brujas como estos personajes que manejan la magia, hechicería y demás. La historia de las brujas de la noche de la Unión Soviética hace referencia al número
588 del Regimiento de Bombardeo Nocturno soviético. Este fue el primero y único escuadrón de la historia, compuesto íntegramente por mujeres, las cuales durante la guerra los nazis odiaron completamente. Iniciando estos datos, pues bueno, en junio de 1941, los nazis iniciaron la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética. Esta se encontró entonces en una situación desesperada, ya que había una notable superioridad técnica y aérea que contaban los nazis, que era bastante superior a la que tenían la Unión Soviética. Ante esta carencia, Stalin, por la presión de la coronel Marina Raskova, decretó una orden en 1941 llamando a las mujeres a la guerra. Y hubo una respuesta de alrededor de 1 millón de ellas que acudieron a formar parte como francotiradoras y aviadoras. Fue así como nace el Regimiento 588, fundado por la coronel Marina Raskova y liderado por la mayor Yevdokia Bershanskaya. Alrededor de 115 voluntarias con una edad media cercana a los 20 años de edad fueron las que integraron este regimiento. Ahora, los nazis llegaron a odiar bastante a estas mujeres, porque ellas, tan solo imaginémonos esto, en un tiempo récord, ellas recibieron un entrenamiento intensivo, el cual, si lo comparamos al de un aviador normal, duraba en aquel entonces alrededor de entre 1 año y medio, pues estas mujeres recibieron este mismo entrenamiento en tan solo 6 meses. Imaginemos todos el esfuerzo que estas mujeres tuvieron que hacer para soportar el entrenamiento intensivo en tan solo 6 meses. Pero no solo eso, también los aviones con los que ellas contaban realmente podrían describirse como una basura en comparación a los aviones caza que los nazis tenían. Pues estas mujeres contaban con los Polikarpov, unos biplanos de alrededor de los años 20, que se habían quedado para tareas sencillas como lo eran la fumigación y aprendizajes iniciales para pilotos. Así que el 12 de junio de 1942 podría decirse que fue para estas mujeres su prueba de fuego, o mejor dicho, su bautizo de fuego, ya que estos aviones, siendo bastante austeros y obsoletos en comparación al de los nazis, entraron en combate.
Los aviones que los nazis tenían eran los Messerschmitt y los Focke-Wulf FW. Disculpen si mi pronunciación no fue la correcta, pero bueno, espero que se haya podido entender el modelo de aviones que los nazis tenían en ese entonces. Pero sacaron ventaja a estas mujeres a pesar del tipo de avión que ellas contaban, con el que ellas contaban, pues no les quedó de otra que utilizar el efecto sorpresa, ya que las denominadas brujas no podían ir a una velocidad mayor de 150 kilómetros como máximo. Así que lo que hicieron es que volaban a una muy baja altura. Ahora, ellas volando a una baja altura se podían fácilmente, digamos, esconder entre los bosques. Algo que a los cazas nazi les era imposible. Por otra parte, estos aviones tenían algo que los aviones cazas nazis no tenían, que podían tener una maniobrabilidad que para estas mujeres les permitía realizar movimientos rápidos y bruscos, algo que en el aire siempre sacaba de quicio a los nazis en combate. Pues bien, estos pequeños aviones realmente pues hacían un milagro, ya que al menos se tienen datos que por lo menos en una noche estas mujeres con su equipo, sus aviones, hacían por lo menos unas 10 misiones por noche. Pero tan solo imaginemos esto: a los aviones por capacidad solo podían llevar 2 bombas, a diferencia de los cazas nazis que podían llevar un mayor armamento. Estos aviones solo podían llevar 2 bombas. Por eso es que tenían que estar constantemente yendo y viniendo, con el riesgo que esto presentaba. Así que estos aviones siempre utilizaban la misma táctica. Siempre que se acercaban al objetivo, apagaban estos motores tan ruidosos para irse acercando, planeando hasta llegar al objetivo. Una vez estando cerca o sobre el objetivo, hacían sus cálculos y lanzaban las bombas. Inmediatamente tenían que encender los motores para salir a toda velocidad y escapar del fuego enemigo. Regresar a base para volver a cargar sus 2 bombas únicamente y volver a salir a bombardear un nuevo objetivo. Obviamente estamos hablando que estos eran unos riesgos impresionantes. El peligro de las baterías antiaéreas y las ametralladoras que los nazis tenían para contrarrestar este ataque, pues realmente sí tenían que, pues era impresionante la manera en que pues estas mujeres actuaban. Para colmo, no solo tenían las limitantes de la capacidad de solo poder llevar 2 bombas, sino que los
aviones de las mujeres soviéticas iban sin radio, iban sin paracaídas. Y estos, para crear un contexto y que logren imaginarse el esfuerzo que todo esto se llevó a cabo, es que estos aviones eran construidos de madera y lona. Así que tan solo imaginemos, ¿no? Un solo disparo podría crear un incendio y derribar de inmediato uno de estos aviones. Y aún así, sin paracaídas. Las pilotos, pues realmente al salir a misión, sabían que tarde o temprano podrían no regresar jamás. El sigilo que ellas tenían llevó a que muchos pilotos fueran abatidos por estas mujeres aviadoras. Para la mentalidad que en aquel entonces mantenían los nazis, el hecho de que una mujer piloto les estuviera dando una batalla de esta magnitud era bastante deshonroso. Imaginemos también que cuando a las mujeres que eran derribadas o que capturaban, realmente más de una piloto prefirió realmente suicidarse antes que ser capturadas. A los nazis no les importaba su género. Igual las fusilaban si eran hombres, mujeres, ni mucho menos la edad. Los nazis las veían como enemigos y el enemigo debe morir. Resaltaron algunas mujeres de este regimiento, tales como Katia Ryabova y Nazdin Popova, llegaron a realizar en una sola noche, impresionantemente, 18 misiones en una sola noche. Incluso Lili Litvak, quien tuvo un renombre y pasó a una mención a la historia y se ganó un apodo, el cual era la Rosa Blanca de Stalingrado, ya que esta piloto logró derribar más de 12 casas nazis. Como les comentaba, estas misiones literalmente eran misiones suicidas. Realmente aquí tenemos al verdadero Suicide Squad. Hubo desafortunadamente muchísimas bajas, más de las que se pudieron llegar a imaginar. La táctica favorita que ellas tenían consistía en ponerse a tiro con los aviones nazis, mientras una de ellas aprovechaba para lanzar un ataque sorpresa. Llegó a haber una declaración de un piloto, Johann Steinhoff, que luchó contra ellas, dio un testimonio al terminar la Segunda Guerra, él refiriéndose a estas mujeres simplemente dijo: aquellas mujeres no le temían a nada. Y es que había que tener un enorme valor para salir a misión con todas las condiciones con las que estas mujeres pues
tenían. Ahora, en el momento en que estas chicas apagaban, estas mujeres, estos pilotos apagaban el motor, se producía un efecto psicológico en los campamentos nazis. Conforme se fueron dando a conocer más los éxitos de este regimiento de pilotos, se fue popularizando y se fue dando la nota a los campamentos nazis que por las noches pues estuvieran en alerta. Porque bueno, como les comentaba, al producirse en el momento que ellas apagaban su motor e ir planeando, se producía un efecto, un sonido muy peculiar, el cual pues era la única manera en la que los nazis podrían darse cuenta de su llegada. Y curiosamente, pues este sonido lo asimilaban al sonido de una escoba, que es por eso que este regimiento, estos pilotos recibieron el sobrenombre de las brujas, porque el sonido, al ir planeando, pues los nazis les tomaron un sonido muy parecido, muy similar al de una escoba. Y el impacto psicológico de cuando ya escuchaban en algún campamento, lograban escuchar este sonido, este silbido, era porque pues ya era demasiado tarde. Ya estaban las mujeres piloto, ya estaban listas para comenzar los bombardeos. Desde 1941 hasta lo que fue el final de la guerra, estas mujeres del regimiento, se tiene un número aproximado que realizaron 23.672 misiones, lanzando en promedio unas 3.000 toneladas de bomba, destruyendo así por lo menos un aproximado de 37 cruces de ríos, 2 estaciones de ferrocarril, 12 depósitos nazis de combustible, 26 almacenes, un aproximado de 176 carros blindados y bombardeado 86 posiciones defensivas alemanas. Impresionante el trabajo de todas estas mujeres, estas chingoncísimas mujeres, que, como dijo el alemán al terminar la guerra, que no le temían a nada. Y curiosamente hay también, al respecto de este dato, de estos acontecimientos, hay un libro del mismo nombre, Las Brujas de la Noche. También, por si quieren buscarlo y leer más al respecto de esta historia, pues les queda ahí como una buena recomendación para conocer un poco más sobre la historia de este grupo, de estas pilotos. Y pues bueno, nos vamos acercando ya casi al final del programa. Quiero darles muchísimas gracias por seguir sintonizándonos, por seguir escuchándonos, por brindarme un espacio en su tiempo y escuchar este programa. Créanme que pues bueno, trato de buscar siempre la información que más sea de total interés suyo. Y pues, si les parece, pasamos a la última sección de este programa,
Llevamos casi ya 50 minutos de programa. Creo que quizá esta recomendación entra más un poco a la temática anterior, siendo un poco que acaba de... No hace mucho se estrenó Oppenheimer, la cual es una película bastante buena. Hay un anime de nombre Hadashi no Gen que fue creado en 1983. ¿Y de qué trata este anime? Bueno, este es un anime que se basa en un manga autobiográfico del creador Keiji Nakazawa, el cual crea este manga y este anime en base a experiencias las cuales el propio autor vivió. Narra la historia de un estudiante de primaria que junto a su madre sobreviven al bombardeo atómico de Hiroshima, ocurrido el 6 de agosto de 1945. Como les digo, este anime, bueno, ya es un poco viejito. Fue creado en 1983. El tipo de dibujo, pues bueno, es de aquel entonces. Se podría ver como pues una especie de estilo clásico ya de anime. En cuanto a la creación de los personajes, el tipo de dibujo que había en ese entonces. Pero es una historia un tanto desgarradora, bastante fría, porque hay segmentos en el momento en el que, vaya, pues comienza el bombardeo. Él retrata lo más parecido a cómo es el momento en el que cae la bomba y los efectos que tuvo cuando cae y esta hace explosión. Cómo es que va desintegrando todo a su alrededor. Les digo, es un estilo de dibujo pues clásico de aquellos años, 1983. Pero pues créanme que es un buen anime, una buena historia. Ojalá pues les guste y conozcan este anime, les den una buena oportunidad. Espero que todas las recomendaciones que a lo largo de estos programas pues les he aportado, pues sí, ojalá sí sean de su agrado y hayan podido encontrarlas. Espero que este anime pues bueno sea fácil para ustedes encontrarla. Y por otra parte, pues creo que ya nos seguimos acercando cada vez más al final. Y vámonos a los anuncios parroquiales. Simplemente quiero dar unos pequeños saludos a toda la gente de Spotify que ha estado comentando y tiene la amabilidad de tomarse el tiempo de escribirnos. Quiero mandarle un pequeño saludo a Rosy Castillo. También un saludo a Berenice. Y también tenemos más saludos. Tenemos saludos de... Permítanme un momento.
Claro que sí, también un saludo a Arturo Heredia, Gerardo Romero, Zulema Flores y Ana Marvel. A todos ellos un saludo. Espero que estén bien, que sigan escuchando que sigan escuchando el programa, que les siga gustando este contenido. Y pues creo que hasta aquí. Ahora sí hemos llegado a la parte final. Espero les haya gustado este episodio, las historias que hoy se contaron. Y quiero desearles una excelente noche, un excelente inicio de semana y espero me den la oportunidad de la próxima semana volver a entrar a sus oídos y que puedan escuchar la próxima historia que traeré para ustedes. Soy Yael Aira, quien les dice: nosotros somos nuestro propio infierno. Hasta pronto, cuídense y buena noche.